oscuridad. Hola y bienvenidos a Cartas en la Oscuridad. Muchos que me escucháis también sabréis que ahora estoy haciendo vídeos en YouTube, pero hay temas que creo que son diferentes, temas que son más interesantes contarlos a través de la radio. Sí que es verdad que la radio siempre será un medio que preferiré antes que hacer un vídeo. Creo que es más misterioso, creo que cuenta más la esencia de quién soy yo, de cómo me gusta hacer las cosas, de la manera que quiero transmitirlas. Hoy os quiero hablar de un tema que es interesante, que probé hacerlo en vídeo, contarlo, pero no porque creo que es un tema que es necesario que se escuche, que se preste toda la atención. Cuando utilizamos el oído es un sentido mucho más interesante porque estamos más acostumbrados al sentido de la vista. Para nosotros es mucho más fácil ese sentido, porque a la vista estamos más acostumbrados. No prestamos apenas atención, sobre todo aquellos que vivamos en grandes ciudades, no estamos acostumbrados a los sonidos del viento, de los animales, el ruido de la lluvia. Nos parece todo como más normal y natural. Pero el oído es diferente. Por eso es importante que la radio siga. Para mí tiene su importancia, que no sea ya todo imagen, sino que sea la composición de la imagen y del sonido conjuntos para llevar a cabo algo, ya sea en este caso una comunicación, un entretenimiento. Así que vamos a empezar con este tema que a mí me parece muy interesante. Lo he titulado así: Tengo sangre neandertal, y ahora os explicaré por qué digo esto. Quizás vosotros también la tengáis. Pues mirad, quería hablar de este tema porque hoy en día me parece vital. Vamos a situarnos un poco para poder hablar de ello. Sí, a mí, como a muchos, nos han explicado en el colegio que los neandertales se extinguieron, que fueron superiores a los Homo sapiens, que practicaban enterramientos, eran más robustos, fuertes, inteligentes, aunque mucho más agresivos, y que se extinguieron completamente por razones inexplicables, sin mezclarse con ningún otro homínido. En este caso, con el único que podían haberse mezclado es con el Homo sapiens, porque convivieron con ellos durante un par de miles de años. Y veréis, de repente, supongo que no es un tema que nos puede influir más o menos, a mí me parece muy interesante. De repente nos dicen que puedo, yo, también seguramente vosotros, podemos tener sangre neandertal.
Y es algo que personalmente me crea cierta ansiedad, pero esto es una ansiedad profunda, es una ansiedad inerte en mí, que forma parte de mi ser, esto es cosa mía. No sé si os pasa como a mí, que me da a veces por obsesionarme con temas y con investigarlos hasta el fondo del fondo, y hasta que no sepa todo, es que no paro. Y hoy en día hay tanta información desinformada y frentes abiertos que un día de verdad de tanto investigarlo me va a dar algo, pero es necesario que todo esto lo sepamos y luego os voy a dar las razones y las explicaciones por qué esta noticia no se ha hecho tan conocida en los medios. Porque no ha sido algo en concreto, ha sido todo un proceso de estudio y una investigación exhaustiva de la comunidad científica que siguen tratando de conocer a estos individuos, a estos hombres de Neandertal. Vamos a explicar un poco el contexto histórico. Los neandertales surgen hace unos 230.000 años y desaparecen hace unos 28.000 años. Viven una edad de hielo donde logran adaptarse y además se desarrollan rápidamente. Son grandes cazadores, aunque es verdad que los neandertales asturianos, que se situaban en la parte septentrional de España, se dice que eran vegetarianos. Tenían también una columna vertebral más estable, más capacidad pulmonar, se medicaban, una tecnología más avanzada. Además, se decía que teniendo un gen, el MCIR, que es un gen que influye en el color del pelo y la piel, esto también se decide por la feomelania, que es quien determina el color amarillo o rojizo, y la eumelania, que es la que decide el color marrón o negro. También tienen la piel más clara porque ayuda a la síntesis de la vitamina D. Recordemos que los neandertales vivían en toda la zona de Eurasia. Allí el clima pues era mucho más frío. También, como he repetido anteriormente, habían vivido una edad de hielo. Así que al final la piel tiene que adaptarse, se aclara y esto produce que podamos obtener más vitamina D del sol, del poco sol que podían tener en ese momento. África no era tan calurosa como lo es ahora, pero el norte por supuesto que era mucho más frío y al final tuvieron que adaptarse de esa manera. Por lo tanto, lo más seguro es que también fuesen no solo pelirrojos como cuentan, sino que probablemente fueran rubios y también de ojos claros. Podéis ver siempre una foto de la evolución homínida donde comprobamos cada rama, cada bifurcación de las especies. Los primeros fósiles fueron encontrados en Gengis, en Bélgica, en 1829 y en Gibraltar, en la cantera de Fors, en 1848. Entonces, a partir de ahí, se sabía que había otra especie aún desconocida, el hombre neandertal, los neandertales. No se sabía por qué se extinguieron. Se decía que por un lado también había sido por el clima, que el Homo sapiens terminaron con ellos, y también se decía que la cabeza de los neandertales comenzó a crecer y la cadera de las hembras se estrechó y finalmente estos bebés morían porque era tan grande su cabeza, empezó a evolucionar, eran más inteligentes. Esto puede pasar un poco con los bulldog ingleses o los bulldog franceses, que muchas veces tienen la cabeza tan grande con respecto a la cadera que el primer cachorro se puede dar la vuelta y bueno, al final todos se mueren. Es una consulta de urgencias en las clínicas veterinarias. No sé porque yo he trabajado también en clínicas veterinarias y os aseguro que esto sucede. Muchos investigadores, entre ellos Eric Trinkaus, que es experto en neandertales, sospechaba que seguro que tuvo que haber una mezcla entre ambos, entre los neandertales y los Homo sapiens y alguna otra especie todavía un poco desconocida,
También lo opina el arqueólogo Zhao Zilao y también Sven Pavov. Sven Pavov ha sido Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica este año, este 2018. Es un biólogo sueco, es especialista en genética evolutiva y ha centrado su trabajo en el estudio del genoma completo del hombre, de Neandertal y de las primeras poblaciones de la prehistoria. Además, es director del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania y forma parte de un proyecto que se inició en el 2006, que se llamó el Proyecto Genoma, que precisamente ha demostrado que los humanos modernos se mezclaron y cruzaron con neandertales. Y lo ha hecho a través de un nuevo tipo de homínido desconocido hasta ese momento, al que se conoce como el hombre o el Homo decinovano. Este decinovano es una subespecie de Homo identificada a través del análisis de ADN de restos óseos que se han encontrado en Siberia, cuyo descubrimiento se anunció en marzo de 2010. Fueron encontrados en una cueva rusa, en la cueva de Denisova. Lo que pasa es que, como todavía no sabemos casi nada de estos nuevos homínidos, pues no podemos determinar exactamente sus características o nivel evolutivo, cognitivo, su posible sociabilización. Y a nivel evolutivo tenemos que comprender el gráfico sobre todas las evoluciones, especies, subespecies y las que seguramente se vayan encontrando. Esto es bastante extenso de explicar y complicado, pero hay todo tipo de información que podéis acceder a ella a través de internet y podéis encontrar los gráficos que probablemente quizás ahora también tengan que hacer algún cambio, si no está hecho ya, donde tengan al final que añadir a los neandertales y a los hombres de hoy en día como ancestros y sucesores de ciertos neandertales en diferentes zonas del mundo. Y os voy a explicar por qué en diferentes zonas del mundo. Hace 50.000 años, una neandertala y un decinovano tuvieron una hija. Esto se sabe porque en el 2012 un equipo de antropólogos descubrió un diente adulto y huesos del meñique de una niña de unos 13 años a la que han llamado Deni. No sé por qué lo han llamado Deni, a veces ponen esta clase de nombres como cuando llamaron a Australopithecus que encontraron Lucy. Bueno, esto fue por una canción de los Beatles, Lucy in the Sky, pero Deni no ha encontrado la explicación de por qué este nombre. Si alguno de vosotros lo sabéis, por favor dejármelo en los comentarios. Esto ya es una apreciación personal mía que quiero saber por qué la han llamado Deni. Pero bueno, estos restos que han encontrado y este gran descubrimiento es un gran descubrimiento. Han tenido suerte porque es de primera generación, es decir, directamente de un neandertal y directamente del cruce con un denisovano. ¿Esto qué provoca? Que ya no todos los neandertales desaparecen sin mezclarse, cosa que antes se pensaba que era imposible la mezcla de estas especies. Muchos investigadores sí que tenían dudas de que los neandertales directamente se hubieran extinguido, pero pensaron que si en algún momento se habían mezclado, probablemente habían nacido hijos híbridos. Tenemos animales híbridos en la naturaleza hoy en día, como por ejemplo el ligre, que es mitad león con tigresa, el cebrasno, que es cebra y asno, o la cama, que es camello y llama. Y estos animales pues nacen de esta mezcla, pero son híbridos, no pueden llegar a mezclarse. En el caso del ligre no se podría mezclar ni con un león, ni con una tigresa, ni con otro ligre. Son híbridos, es imposible que puedan volver a reproducirse. Pero quizás sí en el caso de los neandertales, sí en el caso de los decinovano, y al final, hoy en día, los Homo sapiens somos quienes somos. Así que independientemente de lo que algunos quisieron pensar,
se ha comprobado que hoy en día esos genes neandertales están en alguno de nosotros. Por eso se sabe esto. En un principio, el linaje se quedó en África, donde siguió evolucionando. Pero el de los neandertales, por su parte, emigró a Eurasia, donde se dividió entre neandertales y desinovanos hace unos 450.000 años. Los resultados de la investigación además aclaran cómo se pobló Eurasia durante el Pleistoceno. Y diferentes estudios han concluido que nuestro material genético porta entre 1,5% y un 2,1% de esos genes. Los asiáticos llevan un poco más, los europeos, los africanos prácticamente nada. Y estos genes son culpables de distintas afecciones genéticas que son transmitidas a nuestro ADN actual, entre ellos como los niveles de colesterol, la vitamina D, los trastornos alimentarios, la acumulación de grasa, la esquizofrenia o la respuesta a drogas antipsicóticas. Esto se suma a la creciente evidencia de que la ascendencia neandertal influye en el riesgo de enfermedades neurológicas, psiquiátricas, inmunológicas, dermatológicas que podemos sufrir los seres humanos actuales. Vamos, un cuadro total. Pero también nos hizo más altos, nos hizo más fuertes, nos cambió el color de la piel, el color del pelo. Este descubrimiento me parece vital, y no solo porque tengamos un poco más de cultura, porque tengan que cambiar los libros de historia, tengan que empezar a explicar diferentes razones por las que estamos aquí a los niños en el colegio. Ya no es solo eso. Lo importante de esta noticia es que había que investigarla. Había que llegar a esta noticia a través de pequeñas noticias rápidas dadas en televisión, pequeños artículos esparcidos por la red. Y no entiendo el motivo, no sé por qué. Parece que nos quieren ocultar que algunas personas en diferentes partes del mundo, en diferentes continentes, pertenecemos a una mezcla con neandertales y otras no. No sé si lo entienden como que cierta mezcla es más positiva y más beneficiosa en unas partes del mundo que en otra. Como si las razas fueran inferiores o superiores dependiendo de esta mezcla. Porque si esto es así, si esto es real, no tiene por qué ser algo malo. Simplemente algunas razas portarían estos genes que nos dan cosas positivas y nos dan cosas negativas y otras razas no. ¿Por qué ocultarlo de esta manera? Es cierto que no es algo que hayan ocultado. Al final, un descubrimiento así tan importante no pueden ocultarlo. Al final, ese investigador y ese arqueólogo que quizás no es pagado por nadie, no hay ningún tipo de conspiración detrás, llega a su casa y lo cuenta, y al final es que es algo que no se puede ocultar, no pueden hacer por ocultarlo. Pero ¿cuál sería el propósito por el que querrían ocultarlo? La verdad es que la única explicación que se me ocurre es que sea por esta diferencia de razas que no quieren asimilar, que no quieren contarnos. Porque mucha gente, cuando a Sven Pavov le dieron el premio Príncipe de Asturias, muchas personas tuvieron que buscar quién era este señor, por qué le habían dado este premio, porque no tenían ni idea de quién era. Pero por suerte todavía tenemos información en internet, todavía podemos interesarnos por buscar más allá, por ver lo que hay detrás de la montaña. Es principalmente una de las razones por la que hago lo que hago, por qué hago radio, por qué hago ahora vídeos, por qué trato de hablar de estos temas de misterio. Y es porque quiero que penséis, que investiguéis, que la información está ahí, aunque cada vez parece más difícil, nos lo ponen más complicado para encontrarla. De momento es libre, de momento. Y ahí está, a nuestro alcance, para que nos culturicemos, para que lo entendamos y para que digamos, ya no solo a las personas que puedan contar que los neandertales se extinguieron y ya está, ya no solo para rebatir, ¿no?, y enriquecernos culturalmente, sino para no dejar que nos engañen. Así que mi mensaje desde aquí va a ser siempre: busca,
la verdad y sobre todo no dejes que ganen quienes no quieren que sepas. Nos vemos en el próximo programa de Cartas en la Oscuridad. Os voy a dejar también la dirección donde podéis encontrarme en los vídeos que estoy haciendo en YouTube. Hasta pronto.